Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Este espacio que cada semana le proponemos para encontrarnos, dialogar, reflexionar sobre las cosas que nos pasan, hacernos las preguntas que necesitamos resolver para que juntos podamos construir respuestas que den soluciones a los grandes problemas de nuestro pueblo. A los grandes problemas de nuestro pueblo y también a esas pequeñas iniciativas que suelen pasar desapercibidas, pero que tienen una impronta y que son una semilla fundamental a la hora de construir soluciones. Por eso, hablando de semillas y de construir soluciones, hoy vamos a retomar uno de los temas centrales que habita nuestro programa, que es la agroecología. La agroecología como una forma de producción de alimentos sanos, seguros y soberanos. La agroecología como la forma de producción de alimentos que tiene en sí una lógica de justicia social en la redistribución y en la propiedad de la tierra. Eso en términos generales como forma de producción. Mucho se habla de que esta forma de producción no sirve para resolver los grandes problemas de producción para exportación. Bueno, en este programa muchas veces hemos deconstruido ese mito, pero hoy vamos a aportar otra información que es altamente preocupante, que tiene que ver con el trigo transgénico y con la falta de información que tenemos como consumidores de esto que pasa en la Argentina y que se hace con nuestro pan. El trigo transgénico se mezcla con el trigo que no es transgénico, se creó como respuesta a sequías y con la mentira de que era mejor a la hora de generar mayor rendimiento, y no es así. De estos temas de iniciativa popular y de formas de producción para la soberanía alimentaria hablamos con Fernando Frank y Marco Filardi. Las falsas nuevas soluciones, y una que entró muy aplaudido incluso por sectores que tenemos en cuenta como progresistas, de el trigo resistente a la sequía. Creo que no se toma dimensión del riesgo que eso significa, y se sigue poniendo la cantidad de producción con uno más todavía, porque el trigo es la base de la alimentación, bla, bla, que el trigo como está ahora, con todo el proceso que sufre, ya no tiene el poder alimenticio. Entonces, abordar esas dos cuestiones, si el trigo es realmente tan importante en la alimentación de la canasta de los argentinos, porque es el pan, y qué significa esta transformación que lo hace resistente a la sequía. El trigo HB4, que es el trigo de la empresa Bioceres, dice ser tolerante a la sequía y omiten decir, pero lo es, tolerante a un herbicida que se llama, un herbicida que es agrotóxico, como todos los herbicidas, que se llama glufosinato de amonio. Digo dice ser porque la supuesta tolerancia a la sequía se expresaría en producir más que el resto de los trigos en situaciones de sequía. Pudimos acceder a datos que demuestran lo contrario. El año pasado, que fue un año donde muchos territorios del país tuvieron la ocurrencia de sequías, en esos mismos territorios, tomando los datos de los trigos convencionales, los datos de rendimiento que publica el Estado, versus los datos
de rendimiento de trigo HB4 que tuvo que publicar el INASE a partir de una demanda judicial, cuando vemos eso, vemos que los trigos transgénicos rindieron menos. Esto que estoy explicando son datos todos públicos, pero ¿cuál es la trampa? Que dicen que son el 40% más productivos que los trigos convencionales. Una barbaridad, algo alejado de la realidad. ¿Y qué es esto? Una publicidad engañosa de una empresa que quiere vender un producto. Imponer no solo la semilla, sino el paquete. El paquete de negocios y el paquete de herbicidas. Lo que tenemos también con respecto al herbicida es que están creciendo los estudios científicos, no hay tantos como para el glifosato, por una razón obvia, porque el glifosato se impuso antes, pero hay estudios, incluso en Argentina, que demuestran la genotoxicidad, la capacidad de generar trastornos hormonales y reproductivos en humanos de este agrotóxico. Y también la posibilidad de generar malezas tolerantes al herbicida, que hay casos en el norte de América. Entonces, lo que tenemos con el trigo HB4 es una de varias falsas soluciones que presentan los agronegocios. La iniciativa popular no ha tenido una tradición muy rica en nuestro país, todavía no, es una herramienta que tenemos que trabajar colectivamente y podría ser un camino posible. Pero como señalaba Fernando, incluso, en este evento transgénico en particular no ha habido ni siquiera una consulta pública. No ha habido ninguna instancia de participación pública. Por eso también las decisiones judiciales están diciendo, bueno, mínimamente que haya una instancia de participación pública, y así lo han ordenado y el Ministerio de Agricultura todavía no ha caminado en ese sentido, ¿no? Porque así como se consulta de manera previa a la liberación, decíamos, al gobierno de Bolsonaro, que mínimamente nos consulten a nosotros, ¿no? Y esto de la consulta y la participación pública es un derecho humano fundamental que hace a la transparencia y a la construcción de políticas públicas de calidad. Y además es un mandato constitucional, no solo por lo que establecen los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, sino que Argentina viene justamente de aprobar el Acuerdo de Escazú, que garantiza, ¿no?, la más amplia participación ciudadana en la discusión de todas las cuestiones ambientales, como es esta, y sin embargo, a pesar de ese tratado que tiene jerarquía superior a las leyes en nuestro país, y que hay un proyecto para darle jerarquía constitucional, no hemos sido objeto de consulta respecto a este evento, ¿no? Y esto también, nuevamente en línea con lo que decía Fernando, la propia Auditoría General de la Nación realizó en el año 2019 un informe lapidario, ¿no? Y este es el término, lapidario, sobre cómo es este sistema opaco, poco transparente, a través del cual se aprueban estos eventos transgénicos, ¿no?, que luego llegan a nuestra mesa. Por eso usamos la palabra impuesto, ¿no? Son un puñado de capitales que en alianza con ciertos sectores del gobierno nacional nos imponen esto frente a grandes mayorías que estamos diciendo no queremos esto en el pan nuestro de cada día, ¿no? Vemos que hay dos modos antagónicos, ¿no?, conflictivos de concebir lo agrario y de concebir también la vida en los territorios, ¿no? Este sistema agroindustrial, con estas características que hemos descrito, y este otro sistema, este otro paradigma que estamos construyendo colectivamente de abajo arriba. Ese paradigma no solo es necesario, es urgente, sino que también es posible y ya lo estamos construyendo colectivamente en los territorios. Entonces, como decía Fernando, tenemos que masificar los esfuerzos en la construcción colectiva de ese paradigma. ¿Cómo? Digamos, encarnando y multiplicando todas las experiencias de agroecología, intensiva, extensiva, urbana, periurbana, rural, sobre todo base campesina, fortalecer a la agricultura familiar campesina indígena, que es la que produce los verdaderos alimentos que llegan a nuestras mesas, generar acercamiento del productor directamente con el comensal, localizar nuestros sistemas alimentarios, producción local para abastecimiento local, seguir generando una discusión muy fuerte sobre la situación de nuestros bienes comunes naturales, ¿no?, frente a este intento de privatización aún mayor y acaparamiento, como es el agua, como es el tema de las semillas, seguir fortaleciendo que la alimentación no es una mercancía, sino que es un verdadero derecho humano, y exigirle al Estado que establezca políticas públicas de cumplimiento efectivo, y sobre todo, munidos de esa conciencia individual y colectiva, movilizarnos y organizarnos en defensa de ese otro paradigma, ¿no? La invitación que hicimos desde el libro
es a pensar la vinculación entre los distintos temas, como algo que lo vemos en su consecuencia está vinculado con sus causas, porque, como dijo Marcos, el sistema agroindustrial es opaco y así como a veces tenemos un comestible que se nos ofrece y no podemos saber de dónde viene, tiene muchos datos que no nos interesan, pero no nos dice puntualmente lo que necesitamos saber. Así como eso, también vemos consecuencias muy concretas, como por ejemplo el cambio climático, como por ejemplo el crecimiento de la prevalencia de determinadas enfermedades, que es importante analizar en sus causas profundas. La pandemia, por ejemplo. ¿Cuál es el impacto directo del sistema agroindustrial sobre el surgimiento de la zoonosis y también sobre cómo se propagan en una población con problemas de salud vinculadas a su alimentación? Entender todos esos vínculos nos parece importante. Nosotros hicimos nuestra parte en tratar de entender y hacer un listado lo más exhaustivo que pudimos de estas cuestiones y tratar de entender también esta cuestión sistémica de la vinculación de problemas. Y también lo que decía Marcos, la cuestión material de los territorios. Tratar de ver a través de cada conflicto, escuchar las voces que denuncian los problemas y que también tienen propuestas de solución. En muchos casos están en esto de que están enmarcadas en procesos de agroecología y soberanía alimentaria, y bueno, será cuestión de que los distintos sectores de la sociedad apoyen sus luchas en los dos planos, de la denuncia y de la propuesta. Como Fernando Franchi y como Marco Filardi, hay mucha gente a lo largo y ancho de nuestra patria que no solamente tiene la capacidad de generar diagnósticos donde nos hacen ver cuál es la realidad subyacente de lo que pasa, sino que construyen propuestas, socializan conocimiento y construyen propuestas superadoras para que de la crisis salgamos con capacidad de producción de alimentos sanos, seguros y soberanos. La decisión de apoyar este tipo de producción tiene que ver con políticas del Estado y con la propiedad de la tierra y con la facilidad que se le deben dar a estas formas de producción, que con solo darle la mitad de lo que se le da a los agroexportadores podríamos tener grandes respuestas y todos acceder a los alimentos sanos, seguros y soberanos a precios justos y con una justa redistribución para los que lo producen. En el próximo bloque vamos a hablar con Rubén Urbano, la voz de los trabajadores. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Segundo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. En esta oportunidad con Rubén Urbano, secretario general de la UOM Córdoba, secretario de prensa de la UOM Nacional. Abordamos un tema que nos preocupa no solamente a los dirigentes gremiales, sino a todos los trabajadores en esto de cómo leemos la realidad. Además, Rubén Urbano hace un avance sobre lo que se viene en el sector metalúrgico. Lo escuchamos. Comentanos cómo ves este año para los trabajadores argentinos en general y para los compañeros de la UOM en particular. Bueno, en principio te agradezco de haberte llegado acá a la Casa de los Trabajadores y te agradezco también tu tiempo para hacer la nota y poder llegar de esta manera con este medio
a todos los compañeros. Bueno, yo creo que va a ser un año, vamos a tener un año bastante álgido, un año que va a ser de andar corriendo prácticamente, más aún de lo que venimos corriendo todos los años, pero con actividad gremial y no podemos dejar de lado la actividad política que va a tocarle a todos los trabajadores, a todos los gremios, y en particular a un gremio nuestro, que es un gremio, como todo el mundo lo sabe, bastante politizado. Yo creo que se está trabajando bastante fuerte como para ver si se puede lograr de que la continuidad de un gobierno llamado nacional y popular, porque sabemos que de la otra parte y quien tiene más perspectiva para ganar ha sido la derecha. Es la derecha y evidentemente que todos los trabajadores sabemos bien de que corren cierto riesgo o gran riesgo el hecho de que si están en el gobierno ellos, nuestros derechos sean vulnerados, nuestros derechos no se tengan en cuenta, nuestros derechos sean pisoteados y que terminemos muy mal o más peor de lo que estamos, ¿no? Sin solución política no vamos a encontrar nunca una solución gremial. Y para encontrar las soluciones políticas necesariamente tenemos que estar en la política, tenemos que estar ocupando cargos dentro de la política. No tenemos que tenerle miedo, al contrario, tenemos que ser orgullosos si llegamos a ocupar algunos cargos en la política, a consecuencia que sabemos bien que podemos ayudar mucho más desde esa perspectiva que peleándonos del gremio, porque podemos tener la organización más luchadora, el dirigente gremial más lúcido, pero evidentemente que si no hay esas soluciones políticas que la puede llegar a dar un dirigente gremial únicamente, no digo únicamente, pero sí que seguramente la va a poder buscar la solución política, es el dirigente gremial, porque vemos que los dirigentes políticos, primero que se han encargado bastante bien de que no haya muchos dirigentes gremiales en los escaños políticos, en primer lugar. Y en segundo lugar, evidentemente que está a la vista el gran fracaso que ha tenido la clase política en todo lo que viene pasando con el gobierno anterior, con este gobierno y con sucesivos gobiernos que vemos que no encuentran las soluciones a los graves problemas que tienen los trabajadores. Y cuando los trabajadores tienen problemas la gran mayoría de la sociedad, ¿no? Para nosotros se nos viene un desafío muy grande, que es la electromovilidad, los autos eléctricos, que en el futuro, pero ya tenemos que ir pensando en eso. Pero así como pensamos nosotros, de que tenemos que ponernos y prepararnos para eso que se viene, estamos viendo que también las automotrices se están preparando, pero no para traerlo, porque eso de por sí ellos lo traen, sino preparándose para ver cómo pueden dejar de lado a la Unión Obrera Metalúrgica, cómo pueden dejar de lado a los reclamos, a los justos reclamos que hacen los trabajadores y cómo pueden dejar de lado, en realidad, la forma de poder desembarazarse de lo que son trabajadores conflictivos, llamémosle así. Conflictivos porque piden que le paguen lo que les corresponde, o conflictivos porque quieren que sus derechos sean reconocidos. Entonces ahí nos marcamos alguna diferencia con otros gremios que lamentablemente han flexibilizado mucho sus convenios colectivos de trabajo y realmente nos da, como dirigente gremial o como cualquier delegado de fábrica inclusive, que lo primero que nos ponemos al hombro es la solidaridad, porque si no fuésemos solidarios, evidentemente, si no existiría ese brazo largo solidario que tenemos los delegados, los dirigentes gremiales, no podríamos serlo, porque no podemos conducir, no podemos dirigir. Y nos da pena porque solidariamente vemos que hay muchos trabajadores que están bajo convenio, que están muy flexibilizados y evidentemente que están perdiendo sus derechos, no lo tienen en cuenta, son suspendidos de un día para el otro, se hacen convenios que sean favorables y simpáticos para la empresa y no se tiene en cuenta la discusión convencional con respecto a lo que puede llegar a ser un convenio que le sirve a los trabajadores, ¿no?
Fundamental tener propuestas a los grandes desafíos que se vienen sin perder la esencia de la lucha por los derechos de los trabajadores, que no es ni más ni menos que los derechos de las mayorías populares. Nos queda un bloque de Principio Activo Salud y Sociedad, así que te propongo que no te vayas, que nos esperes y que cerremos juntos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Último bloque de Principio Activo Salud y Sociedad, y siempre en este espacio les proponemos hacer una reflexión conjunta, tratando de hilvanar los temas que hemos tratado en el programa, los temas que nos preocupan como trabajadores y trabajadoras. Y hoy hablamos de agroecología y de formas de producción de alimentos. También se habló del trabajo y de lo necesario que es visibilizar que el trabajo es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Y siempre decimos que es fundamental hacernos las preguntas y buscar respuestas. Y las respuestas muchas veces están en nuestra memoria histórica, en nuestro pasado, en grandes hombres y mujeres que ya pensaron y soñaron una patria soberana. Y les propongo que nos remontemos al pensamiento de Mariano Moreno, vocal de la primera junta, lo estudiamos en la primaria, pero muchas veces no estudiamos o no lo estudiamos profundamente el plan de operaciones de Mariano Moreno, que es un plan revolucionario. Podemos decir que es el primer proyecto económico de soberanía nacional y que en él están muchas de las respuestas que hoy todavía necesitamos implementar. Ya Mariano Moreno hablaba de soberanía económica, hablaba de lo fundamental que era industrializar al país y generar escuelas públicas para que tuviéramos un pueblo virtuoso que no dependiera de nada ajeno ni de nada extranjero. Hablaba de ser implacables con los traidores de la patria. Hablaba de reforma agraria y de la propiedad de la tierra que debería ser productiva, debería estar en las manos de los que la trabajan. Y también hablaba de la importancia de tener políticas duras a la hora de no permitir que los artículos de lujo vinieran a viciar nuestra economía y a generar distorsiones a la hora de ver lo que necesita un pueblo. Es mucho más largo, mucho más extenso, pero les propongo revisarlo. Hoy Mr. Google nos da la posibilidad de acceder a todos estos conocimientos y es fundamental releer cómo muchos patriotas ya diseñaron respuestas que hoy siguen siendo viables. Trabajar juntos, pensar en colectivo. Hola amigas, amigos de nuestro querido programa.
Tenemos una invitación muy especial para hacerles. El próximo viernes 3 de marzo nos vamos a juntar a charlar y matear sobre las problemáticas de nuestra patria, de nuestra ciudad. Queremos buscar soluciones conjuntas, creativas, colectivas. Así que el 3 de marzo en la UAM, Lima 967, a partir de las 18 horas, lleva tu mate y compartamos las ganas que tenemos de trabajar por el bien común.